Continuamos con la explicación de la semana 2 sobre los vectores. El profe Platero te saluda y te invito a que te quedes a ver todo el video. Nos vamos a centrar en la etapa de creatividad. Anteriormente vimos un poco sobre qué son los vectores, características y el desarrollo de la etapa de indagación. Dentro de ello tenemos acá una explicación introductoria sobre lo que es la parte del plano cartesiano y los componentes XY, como lo tenemos acá. Aparte de ello, pues tenemos una especie tridimensional, en este caso de espacio, y acá representa los tres componentes, componente X, Y y Z, dentro de lo que es el plano cartesiano. Te dice la primera actividad. Sumando y restando vectores por el método gráfico, esto de lo que es la etapa de creatividad. Quizá comenzando a explicar un poco, quizá comenzaremos a explicar un poco lo que es la parte de suma de vectores, que es una operación matemática o gráfica que combina dos o más vectores para obtener un nuevo vector. Dentro de ello ya mencionábamos que debe de cumplir ciertas características como es el módulo, la dirección y el sentido que te lo brinde lo que es la flecha del vector. Entonces tenemos lo primero, procedimiento te dice. Parte 1, suma de vectores por el método gráfico. Mencionarte que tenemos dos tipos de métodos, que es el método del polígono y el método del paralelogramo. Lo vamos a representar y ver en el cuaderno de trabajo. Tenemos acá, analiza la siguiente situación. En el ejemplo de la actividad B, para suma de los componentes rectangulares, te da el AX 5.3 y AY 10.8. Debemos considerar que en realidad esos componentes también son vectores. Entonces, te dice de que una forma no correcta es sumándolo simplemente acá, porque recuerda que estamos hablando de cantidades vectoriales o una magnitud representada por un vector. Al hacer esto estaríamos ignorando por completo su dirección. Entonces, ¿cómo se suman dos vectores? Veámoslo a continuación. Te menciona acá los datos específicos con la representación vectorial a través de esta fórmula. Entonces en el cuaderno de trabajo nos quedaría de la siguiente manera. Sistema de coordenadas a escala. Acá tenemos la primera, que esta es considerada como el método del polígono, que es una forma gráfica de sumar vectores y es particular útil cuando tienes, por ejemplo, 2, 3, 4 o más vectores y que se desean visualizar y se suman. Te preguntas cómo funciona esto, pues prácticamente va desde el punto del inicio, el primer vector, como lo podemos observar acá en el plano X, hasta el punto final del último vector. En esta ocasión, como solo tenemos dos, pues se representa acá mediante las coordenadas que nos da o los datos que nos brinda. Y a partir de ahí, pues trazamos la diagonal desde el inicio del primer vector hasta la flecha del último vector. Esta diagonal representaría lo que es la suma de los vectores. Y tenemos también el método del paralelogramo, que lo vamos a representar pues mediante la siguiente gráfica, que es la que tenemos acá. Observa que acá representamos el dato del Y, ¿verdad? Acá la flecha, y acá representamos la flecha del componente X. Esta más que todo se utiliza para representar de forma gráfica la suma de dos vectores, como lo puedes analizar ahí. Ahí tendríamos las líneas imaginarias de cada uno de los componentes del vector. Y esta diagonal pues representa la suma de ellos. Luego te dice, dibuja a escala los vectores como se te indica en el sistema A. Puedes utilizar el color para los componentes. Bueno, de ahí tenemos las otras actividades o preguntas, donde te dice aquí mide con la regla el vector resultante dibujado en el sistema A y en el sistema B. Y tendríamos los siguientes resultados. 12 centímetros. ¿Cómo es la magnitud del vector resultante dibujado en el sistema? Pues el valor sería en este caso el mismo para ambos, tanto el método del polígono como el método del paralelogramo arrojaría el mismo resultado. Luego tenemos acá el libro de texto. En el libro de texto partimos del ejemplo que consideraba el vector A igual a 12 centímetros. ¿Los valores medidos coinciden con este valor? Pues sí, ¿verdad? Es el mismo valor. Y luego te dice que escribes vectorialmente a qué es igual la suma de los vectores, por lo cual
sería 5.8 centímetros más 10.5 centímetros. La dirección del vector en el sistema A es la misma para el sistema B. Mídela con el transportador. Pues al medir con el transportador, la dirección es la misma en ambos sistemas. Más adelante te voy a mostrar lo que es una página que puedes usar como ayuda para poder eh, explicar de alguna manera a tus estudiantes en sus computadoras cómo sumar vectores por método de polígono. Luego dice, si hubiese sumado algebraicamente las componentes, habrías encontrado a 5.8 más 10.5 centímetros igual 16.3 centímetros. Y tenemos lo siguiente. Observa la imagen y compara con los gráficos realizados en el numeral 2. Coincide el resultado de la suma de los componentes como vectores con el resultado de la suma tomándolos como escalares. No coinciden. Acá, ¿por qué? Te coloco la conclusión. Porque la suma escalar es simplemente la suma de las magnitudes, mientras que la suma vectorial requiere considerar tanto la magnitud como la dirección de los vectores que son diferentes. Entonces, acá anteriormente te menciono un poquito. Bueno, de hecho en el libro te menciona sobre esto, que no sería correcto solo sumarlo, sino que al hablar de magnitudes vectoriales, pues necesitamos lo que son medir sus direcciones, ángulos, para poder hacerlo de manera correcta. Te dice la parte 2. Veamos el libro de texto. Esto es relacionado a la actividad del método del paralelogramo y polígono, lo que te mencionaba anteriormente, sobre los gráficos desarrollados. Suma de tres vectores. Lee los siguientes ejercicios y analiza y dibuja cada vector, y luego obtén el vector resultante usando el método del polígono en tu cuaderno de trabajo. Te da los vectores. Considera una persona que camina por un campo plano horizontal visto desde arriba, realizando los siguientes desplazamientos. Acá tienes tres desplazamientos, ubicándolos en el plano cartesiano hacia arriba, hacia el este, y acá tenemos uno que nos da de 45 grados. Hay que tener en cuenta algo, y es que estos valores en kilómetros, tú puedes utilizar el rango que tú consideres en tu cuaderno de acuerdo al espacio que tengan, ¿verdad? A qué distancia y en qué dirección está con respecto al punto de partida. Y tenemos el ejercicio 2, que es muy similar. La diferencia es que el primer vector no va hacia arriba, sino que lo vas a colocar hacia abajo porque te menciona que va hacia el sur. Y hemos aplicado el método gráfico, dice acá, del polígono para sumar y restar vectores. Veamos cómo nos quedó en el cuaderno de trabajo. Dibuja los vectores de los desplazamientos. Bueno, aquí te los he dibujado. Si tú observas acá, este es más pequeño. Igual este es el mismo tamaño que este y estos son más grandes. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando que acá representa 1 kilómetro, acá representa 2 kilómetros y como imaginarás, acá representaría 3 kilómetros, por lo cual también la flecha del vector tendría que ser más grande. Y lo puedes notar tanto en el primero como en el segundo. Estos son iguales. Los únicos que cambian son estos porque el ejercicio te menciona que este va rumbo al norte y este va rumbo al sur. Entonces, prácticamente esta sería la diferencia. Ahora te dice, para encontrar la distancia y la dirección en las que el caminante está con respecto al punto de partida, ¿qué operación debe hacerse con los vectores? Escribe la expresión matemática. Nos quedaría la expresión de la siguiente manera. Tenemos los tres vectores. La resultante sería el vector D en esta ocasión. Para el ejercicio 1, en el numeral 1, identifica y mide los componentes de los vectores. Y aquí tendrías, observa en el vector X como va hacia arriba, este vector va hacia arriba, entonces en el X tendríamos un valor de 0. En el BX se desplaza 2 kilómetros hacia el este y en el CX, ¿verdad? El componente X se desplaza 2.1 kilómetros en este caso. Y luego tenemos el otro, ¿verdad? El componente AY, 1 kilómetro. Componente BY, en este caso es 0 porque si observas acá solo se dirige en la horizontal. Y la otra sería el mismo valor, el 2.1. El componente CX y CY lo vamos a encontrar a partir de las medidas de los componentes
rectangulares, es decir, tú mides con la regla hacia dónde llega este vector, desde donde inicia en la horizontal para el X y desde donde inicia también en la horizontal para el eje Y. Entonces, estos dos valores los encontramos para estos vectores de esa manera. Ahora tenemos lo siguiente. Suma algebraicamente los componentes X y Y y las componentes en Y. Y tenemos lo que son los respectivos gráficos de los vectores. Observa acá, tenemos el gráfico de la resultante, que sería esta, la D. Igual el gráfico de acá. Y aquí tenemos los valores. ¿De dónde sale este 4.1? Pues de sumar los respectivos vectores. Observa, en el X tenemos 2 acá 0 más 2 pues sería 2, más 2.1, 4.1. Y para la Y tendríamos acá 1, acá 0 y acá 2.1. 2.1 más 1, 3.1. De ahí saldría el resultado. Acá te traigo lo que es la suma que yo hice. Si tú observas, acá yo ya sumé los vectores. Observa, tenemos el primer vector, 1 kilómetro hacia el norte. El segundo vector, 2 kilómetros hacia el este. Y el tercer vector que está representado por 45 grados. Para que puedas identificar, acá te lo voy a colocar. Tenemos 45. Entonces acá prácticamente tendríamos el otro vector. Es así como esta página es muy buena. Si la necesitas, pues déjame en los comentarios y con gusto te comparto el enlace. Acá puedes sumar vectores. Y claro, esto ya previamente yo lo desarrollé solo para poder explicarte. Entonces, esta sería la resultante acá, ¿verdad? De hecho, esta regla ya te mide los ángulos, es muy buena esta página. Y observa que acá colocamos el inicio. Entonces vamos aquí a ponerle otro, más o menos quedaría así. Y esta sería la resultante según las medidas. Yo le he dado 3 centímetros por cada kilómetro acá, ¿verdad? Entonces es muy buena lo que es la página interactiva. Tú puedes utilizar papel milimetrado o otro tipo de papel, como por ejemplo acá, ¿verdad? Le puedes colocar esta o esta. En nuestro caso, pues utilizamos papel milimetrado, que se representa de esa manera. Y así es como nos quedaría. Ahora bien, veámonos acá los resultados de eso, pues acá lo tenemos, ¿verdad? 37 grados aproximadamente. Observa acá, tenemos 37 grados. Entonces, aquí comprobamos lo que es el resultado de esto. Veamos la segunda. Para el ejercicio 2 dice, ¿en qué difiere la expresión matemática de la suma? Sería el primer vector que ya sería una resta. ¿Por qué es una resta? Porque recuerda que dentro del plano cartesiano, hacia la izquierda y hacia abajo sería negativo tanto las X como las Y. Y hacia arriba y hacia el este o derecha serían positivas. Entonces de ahí el resultado que este sea menos A, esa parte de ese vector. Entonces nos quedaría de esta manera lo que es la parte de los componentes acá, ¿verdad? Los valores. Y acá te represento de alguna manera qué es lo que se ha desarrollado también. Entonces así te quedarían la suma de vectores. Esto siempre es el método del polígono. De acá hacia acá tendríamos la resultante, que es el vector D. Ya las componentes nos quedan a 2.1. Ya lo expliqué anteriormente. Y también acá te he representado el segundo. Observa. Acá cambia bastante. ¿Por qué? Porque aquí es el inicio del primer vector y acá finaliza el último vector, que es el tercero. Entonces, si observas la diferencia entre el primero, ¿verdad?, que iniciaba acá y culminaba acá, el segundo, la resultante tendría que ser menor. Entonces, al hacer la sumatoria acá y medir el ángulo, ¿verdad?, vamos a colocar acá lo de las reglas, que ya trae lo que es como una especie en este caso de transportador. Entonces es muy buena. Más o menos acá, que serían 15 grados. Y la resultante siempre le coloqué cada 3 centímetros el valor de 1 kilómetro. Como te decía anteriormente, tú puedes utilizar lo que son los valores que creas conveniente. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Acá, ¿verdad? 4.2 y los 15 grados que
te represento acá. Entonces así serían los valores de lo que es esta parte. Y acá tenemos lo siguiente. Te quedaría 4.1 la suma algebraica. Acá. Y acá 1.1. ¿De dónde salen? Siempre de las componentes, ¿verdad? Por ejemplo, AX0. Acá tenemos 2 y acá tenemos 2.1. Sería 4.1. Y acá tenemos la suma de los componentes Y. ¿De dónde sale? Pues igual de acá, ¿verdad? Observa, menos 1 más 0 pues es menos 1. Más 2.1 nos quedaría el valor de 1.1. Y finalmente en los ejercicios te dice 1 y 2 dibuja con otro color los componentes rectangulares de anteriormente, ¿verdad? Acá yo te lo hice de color negro, pero te lo represento en la página de internet pues a color. Y nos quedaría de esta manera. Los valores ya mencionados anteriormente, ¿verdad? Estos ya los encontramos acá en los cuadros. Este 2.1, el 4.1 y del primer ejercicio el 4.1 y el 3.1. Acá tenemos nuevamente lo que hemos utilizado para poder resolver lo del método del polígono. Es así como culminamos este video. La verdad que la etapa de creatividad viene un poquito cargadita. Espero que sea de utilidad para ti todo lo desarrollado acá. Y si te gustaría que desarrolle un video solo de explicación de ejercicios de método de polígono y método de paralelogramo, pues déjamelo saber en los comentarios y con gusto elaboramos uno. Pronto te subiré la otra parte de la etapa de creatividad y también de la etapa de comunicación. Así que siempre sigue apoyando, suscríbete al canal y nos vemos hasta pronto. Bendiciones.